Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a tratar de hacer una clase, la clase de hoy. Vamos a empezar por lo que nos queda, ¿no? De que tenemos acá el ejercicio 3 del práctico, ¿sí? De la guía de ejercicios de funciones. El ejercicio 3 se trata de lo que es función cuadrática. Hallar el dominio, imagen, ordenada al origen, raíces, conjunto de positividad y de negatividad, crecimiento y decrecimiento, máximos, mínimos y puntos de inflexión. Las funciones cuadráticas puntos de inflexión no tienen, pero lo que vamos a tratar de hacer es a partir de acá es resolver de la manera de la mejor manera posible, vamos a decirlo, en esta situación virtual en la que nos encontramos. Primero, para poder resolver todo eso que nos pide el ejercicio, tenemos que aprender la técnica de cómo encontrar los 5 puntos característicos para poder graficar cualquier función cuadrática. Entonces lo que vamos a tratar de explicar hoy en este video es justamente cómo graficar y cómo analizar todas estas cosas que pide ahí, a partir de ese gráfico. Podemos entonces decir que una función cuadrática, ¿sí?, es de la forma y es igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? En comparación con la función que vimos en la clase anterior, que era la lineal, ¿sí?, que era mx más b, esta tiene un término más, ¿sí?, y justamente es un término cuadrático, lo que hace que la función sea una función cuadrática. Por esta razón, ¿sí?, nosotros nos vamos a dedicar a darle nombre a los términos. Ya sabemos que el término independiente es el que no tiene x. Sabemos que a este se le llama término lineal porque justamente es el de la función lineal, el que está con la x elevada a la 1, y a este término cuadrático. A partir de ahí nosotros podemos encontrar varias cosas. Por ejemplo, también, si buscan en los libros o en YouTube, pueden encontrar también que la forma de la función cuadrática en su gráfica es parabólica, ¿sí? Es una parábola, y esto sucede justamente por el x cuadrado. Si ustedes analizarían una función cuadrática normal, ¿sí?, podrían darse cuenta de la siguiente cuestión. Imaginemos la función cuadrática madre, la primera, la que todos aprendemos en el secundario, la primera que nos enseñan, ¿sí?, que es y es igual a x cuadrado. Si yo lo tuviera que graficar con una tablita de valores, en la cual yo pongo x, ahí puedo darme cuenta, si yo doy valores negativos y valores positivos, puedo darme cuenta de la siguiente cosa. Si yo reemplazo el menos 2 en la x, menos 2 al cuadrado, como menos 2 por menos 2 me da 4 positivo, el negativo desaparece. En el menos 1 lo mismo, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 0 al cuadrado es 0. Pero 1 al cuadrado también es 1. Y 2 al cuadrado también es 4. Esto lo que genera es esta forma parabólica que tenemos acá. Si nosotros hacemos con cuidado el gráfico para reemplazar estos datos, acá tenemos el 1, el 2, el 1, el 2, estos dos son negativos. Si nosotros tenemos esta cuestión y hacia arriba tenemos 1, 2, 3 y 4, eje Y, eje X siempre. Para 1 me da 1, para 2 me da 4, pero para menos 1 también me da 1 y para menos 2 también me da 4. Para 0, 0. Y acá queda esta forma parabólica, es una curva, nunca uno de los puntos con regla, porque después queda una b corta y no es lo mismo, ¿sí? La forma de la función cuadrática es de forma parabólica. Pero no todas las funciones son fáciles de graficar de esta manera, usando la tablita de valores, porque no todas las funciones tienen esta estructura sencilla de x cuadrado. La mayoría de las funciones tienen esta estructura, donde tienen los 3 términos, ¿sí? Entonces, por esta razón se enseñan los 5 pasitos para graficar una función cuadrática. El primer paso es hallar las raíces. Lo bueno de esto es que cuando uno hace estos pasos va hallando cosas del análisis, ¿sí? Entonces, el primer pasito es hallar las raíces. ¿Cómo se hallan las raíces? Bueno,
Como les expliqué la vez pasada, las raíces de cualquier función es cuando la función se iguala a 0. Entonces vamos a poner una función ejemplo para poder ir haciendo todos estos pasos con una función ejemplo. Vamos a tratar de graficar esta función. Y es igual a x cuadrado menos 4x más 3. Por esa razón, lo que vamos a hacer es hallar estos 5 pasos. Primero, en general, ¿cómo se hallan las raíces? Bueno, si yo tuviese la función general, ax cuadrado más bx más c, lo que tengo que hacer es, en vez de y, igualarla a 0. Y acá, despejar. En clase podríamos darle más tiempo a este desarrollo, pero básicamente lo que les vamos a llegar a la conclusión charlándolo en clase es que es imposible de despejar una función de esta forma. Si yo igualase esto a 0, no puedo despejar porque tengo un término cuadrático y un término de x a la 1. Y no es la misma esta x que esta x. ¿Sí? Porque esta está elevado al cuadrado y esta no. Entonces no las puedo juntar. Cuesta buscarle la forma. Y recordamos siempre que vimos en el secundario una fórmula que se llama fórmula resolvente de la función cuadrática, ¿sí? O fórmula de Bhaskara. Y esa es una fórmula que hace que nos ayuda a despejar esta x. Nos dice, bueno, si vos tenés esta fórmula así, ya igualaste a 0, la solución es que x va a ser igual a una fórmula que todos conocemos, que se llama menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Sí? Esto es lo que se llama la fórmula resolvente y sirve para hallar raíces de una ecuación cuadrática. ¿Sí? De cualquier ecuación cuadrática, esta función nos da las raíces. ¿Cómo hacemos entonces para poder despejar? Bueno, fácil. Nosotros sabemos que acá adelante hay un 1. Este 1 vendría a ser a en la gráfica, en nuestro ejercicio, digo. Este menos 4 vendría a ser b en nuestro ejercicio. Y este más 3 vendría a ser c en este ejercicio. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar estos datos en esta fórmula y nos da los valores de x. Así de sencillo, no hay que hacer ningún despeje porque no se puede despejar. Bhaskara lo que hizo fue encontrar una relación entre las letras para poder encontrar ese despeje automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros igualamos a 0 nuestra función. X cuadrado menos 4x más 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Despejar. No podemos despejar por esto que les explicaba hoy. Tengo esta x y esta que está al cuadrado. Entonces utilizo y aplico la fórmula. X es igual a menos b. Primer problema. Menos b. Acá b es negativo. O sea que tengo que tener cuidado. Cualquier cosa que yo reemplace siempre en una fórmula va entre paréntesis si es negativa. Por lo tanto, acá este menos 4 lo voy a reemplazar entre paréntesis. Este menos 4 es b y este menos es el menos de la fórmula. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado, lo reemplazo entre paréntesis, menos 4, pues sigue siendo un número negativo. Ahora sigo con la fórmula. Menos 4 por a que vale 1 por c que vale 3. Todo sobre 2 por a que vale 1. Y por arte de magia todas las letras desaparecieron. Lo único que tengo que hacer ahora es hacer las cuentas. Menos menos me queda el 4 positivo. Más menos. Raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado me da 16 positivo. Menos 4 por 1 me da menos 4. Por 3 me da menos 12. Todo sobre 2 por 1, 2. Continúo. X es igual a 4 más menos raíz de 4. Todo sobre 2. Y acá vamos a explicar qué significa ese más menos. Si nosotros volvemos acá arriba, a donde estábamos hablando,
Menos 2 al cuadrado nos da 4. Y 2 al cuadrado nos da 4. Entonces si yo calculo la raíz cuadrada de 4, tiene dos resultados, no uno. Tiene el resultado del 2 y del menos 2. Porque las dos cosas al cuadrado me dan 4. Ahora la pregunta es, ¿por qué nunca lo usábamos? Y porque la realidad siempre usábamos esto en medidas. Vamos a averiguar un lado de un cuadrado y nos daba 2 y menos 2. ¿Y qué hacemos? Y no, una medida negativa no existe. Entonces no le dábamos importancia. Entonces, como para matemática, para la parte de lo que es análisis de función, sí se necesita ese otro valor, porque sí se puede llegar a utilizar, la fórmula me dice más menos raíz de 4. Me dice, acordate que la raíz va a tener dos soluciones, no te olvides de poner las dos soluciones. Y acá el ejercicio se divide en dos partes. Voy a tener x1 y x2. Voy a tener dos raíces. Una que va a provenir de 4 más la raíz de 4 que es 2 sobre 2. Y otra que va a provenir de 4 menos la raíz de 4 que es 2 sobre 2. Y ahí voy a obtener las dos raíces de esta función cuadrática. En este caso 4 más 2, 6, dividido 2 es 3. Y 4 menos 2 es 2, dividido 2 es 1. ¿Qué son estas dos que nosotros llamamos raíces? Son lo que se llaman los ceros de la función. Lo que hacen que si yo lo reemplazo en x, la función me dé 0. Pero específicamente me da un valor importantísimo. Las raíces son gráficamente los valores donde la función va a cortar al eje x. O sea, la función va a cortar a este eje, las raíces te van a decir dónde. Luego de esto, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ¿sí? Que la función tiene una forma parabólica, ¿sí? Y tiene en el medio como un eje que divide dos partes iguales, lo que se llaman las dos ramas. A ese eje se le llama eje de simetría. Y ese es nuestro segundo paso. ¿Cómo hallar, ¿sí? El eje de simetría? Y se halla muy sencillo, con una fórmula que se llama x del vértice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el eje de simetría nos va a decir el valor de x donde está el vértice. Es menos b sobre 2 por a. Es como la otra fórmula, pero sin toda la raíz cuadrada. Es exactamente muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que esto me dice? Me dice, bueno, en este valor va a estar la mitad de la función, por decirlo de una forma más específica. Entonces, la mitad de la función sí va a estar en este lugar. ¿Cómo se calcula? Bueno, fácil. Voy a transcribir de este lado de la hoja para que tengamos cuál era la función. ¿Quién es B? Y siguen siendo las mismas letras, ¿sí? Este 1 que estaba acá adelante va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Entonces, reemplazo menos, abro paréntesis, ¿por qué? Porque B es negativo, menos 4 sobre 2 por A, que es 1. ¿Ven como el 1 lo reemplazo sin paréntesis porque es positivo, pero el B, como es negativo, lo pongo entre paréntesis? Esto me da menos menos más, 4, 2 por 1, 2, 2. ¿Qué me dice? Que la X del vértice va a estar en 2, ¿sí? Ahora averiguamos, ¿sí? Dos de las cosas más importantes de una función cuadrática: las raíces y el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, primero lo que averiguamos es con esta fórmula las raíces, y averiguamos que las raíces son 3 y 1. Y como les decía yo, ¿sí? Vamos a hacer unos ejes cartesianos para ir marcando, para que ustedes vean cuál es el procedimiento de cómo se marca. Los ejes cartesianos, ¿sí? X e Y, y siempre la escala, por favor, tengamos en cuenta de, no importa si ustedes quieren usar 2 cuadraditos, 1 cuadradito, 3 cuadraditos, lo que ustedes quieran usar o como a ustedes les parezca prolijo o como a ustedes les guste, pero siempre tengan que se tenga que repetir esto. Es decir, yo acá no puedo dejar un cuadradito acá
hasta llegar a 10 y después dejo de a 2. No, siempre si de 0 a 1 hay 2 cuadraditos, de 1 a 2 hay 2 cuadraditos y de 2 a 3 hay 2 cuadraditos. Siempre tengo que mantener la misma escala. Lo mismo horizontalmente. Si yo de 0 a 1 tengo 2 cuadraditos, de 1 a 2 voy a tener 2 cuadraditos. Y así siempre. Los cuadraditos son la unidad que ustedes eligen. Entonces la unidad la van a trasladar a todos lados. Bueno, vamos a marcar las raíces. Nos dieron que es en 3 y en 1 de x. Bueno, sobre el eje x marco el 3 y el 1. Estas vienen a ser las raíces. Esta era x1 y esta era x2. Estas son las raíces. Se marcan ahí. ¿Dónde podemos marcar entonces ahora el eje de simetría? Bueno, el eje de simetría que averiguamos, ¿sí?, es el 2. También es un valor de x. Y es la mitad de la función. Lo vamos a graficar con una recta, ¿sí?, como que es invisible, pero nosotros la vamos a dibujar con una línea punteada, ¿sí? Es una línea punteada que divide a la función a la mitad. ¿En dónde? En el 2 de x, ¿sí? ¿Lo ven? Está el 2 ahí. ¿Cómo me doy cuenta si esto está bien o está mal? Sencillo, siempre el eje de simetría me tiene que dar en el medio entre las dos raíces. Si a mí las dos raíces me dan de un lado y el eje del otro es porque tengo un problema de signo seguro, ¿sí? Pero siempre el eje de simetría está entre las dos raíces. ¿Cómo hago ahora para averiguar el vértice? Porque el vértice va a estar sobre este eje de simetría, obviamente, porque es donde ahí las ramas salen. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo dónde marco ese punto del vértice? Bueno, no por nada se llama x del vértice, porque el eje va a estar ahí. Entonces, si esta es la x del vértice y yo la reemplazo en la función, voy a obtener cuál es el valor de y para esa x. O sea, voy a obtener la y del vértice. Entonces, el punto 3, que es averiguar el vértice, sale y se desprende de este punto que tenemos acá. Es decir, si este vale 2, yo lo que tengo que hacer es tomar la función que me dio el profe como ejercicio. En este caso es esta, pero si yo te doy otro ejercicio distinto, es otra. No es siempre esta. Es que reemplazo este 2 en todas las x que tenga la función. Entonces, para obtener la y del vértice, voy a reemplazar el 2 en todas las x. 2 al cuadrado. Si fuese negativo este valor, lo reemplazo entre paréntesis. ¿Y qué hago? Las cuentas. 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por 2, menos 8. Más 3, la y del vértice me da menos 1. Es decir que la función va a tener un vértice en el punto 2 de x menos 1 de y. Ese va a ser el vértice. ¿Qué específicamente en el gráfico? En el 2 de x y en el menos 1 de y. Y en el menos 1 de y va a estar el vértice. Este es el punto vértice. 2 de x menos 1 de y. Ya ahí yo ya podría graficarla, ¿sí? Pero hay otras funciones que son un poco más difíciles, en las cuales por ahí no tengo raíces o por ahí necesito un puntito más para graficarlo. Entonces hay un cuarto punto, ¿sí?, que justamente se trata de quién es la intersección con el eje y, o sea, las raíces es la intersección que tiene la función con el eje x. Pero, ¿y dónde se cruza la función con el eje y? Fácil, cuando la x vale 0. Si la intersección con x es cuando la y vale 0, cuando la x vale 0 obtenemos la intersección con el y. Pero esto nos da una particularidad que no tenemos que hacer tanta cuenta. ¿Cuál es la particularidad? Que si yo tuviese la función original, x cuadrado más bx
más C. ¿Qué pasa si yo reemplazo el 0 en las X? Esto por 0 se va, esto por 0 se va, me queda que Y es igual a C. Por lo tanto, siempre en la función cuadrática o en las funciones de tipo polinómicas, la intersección con el eje Y es el término independiente, el C. Que en este caso, la C en nuestro ejercicio vale 3. Entonces, la intersección con el eje Y va a ser en 3. ¿Dónde va a cruzar? En 3. ¿Sí? ¿Y por qué 5 pasos? Porque justamente el quinto paso es este que estamos haciendo al mismo tiempo, que es el gráfico. ¿Sí? Lo que pasa es que para no ir, que no se nos vayan volando las ideas, uno lo trata de hacer al mismo tiempo. ¿Dónde está este gráfico? Bueno, hay un punto más que nosotros podemos averiguar que tiene que ver con algo que se llama simetría. ¿Sí? Si este es un eje de simetría y es el centro y es el medio que divide a la mitad a la función, yo puedo decir que este punto que yo marqué acá, si yo mido la distancia que hay hasta este eje, lo puedo reproducir a la misma distancia del otro lado, porque esta distancia que está acá es simétrica a esta que está acá. Entonces, por simetría, ¿sí?, sale este otro punto. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora? Bueno, tengo los 5 puntos, los uno con la lapicera o con el lápiz y a mano alzada, así sin regla, y obtengo que esa es la función cuadrática graficada. ¿Sí? Ahora yo voy a establecer una secuencia de gráficos de la misma función con diferentes colores para poder explicar cómo se hace el análisis. ¿Sí? No es que ustedes lo tienen que hacer con los diferentes colores, sino que yo es para que ustedes lo vean en la explicación y les quede de dónde yo saco cada respuesta en el análisis de la función. Siempre que uno tiene que hacer el análisis de una función, una vez que la tiene graficada, el análisis lo va haciendo al costado con una serie de denominaciones. Yo lo voy a ir haciendo en 3 gráficos distintos, justamente para marcarles esta diferencia de cómo observar el mismo gráfico de diferentes maneras para poder contestar qué análisis hago en cada uno. Vamos a empezar a analizar, ¿sí? Lo primero que pide es que analicemos, ¿sí?, es dominio. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de la función es todos los valores que puede tomar la letra X. Es decir, yo puedo reemplazar a la X por cualquier valor en una función cuadrática, ¿sí? Si nosotros vemos acá la ecuación, si yo reemplazo a la X por 1, por 2, por 7, por 1000, por 2000, ¿me va a dar un resultado? Sí, porque es una función de tipo polinómica, no hay ningún tipo de restricción. Ya vamos a ver funciones más adelante que sí van a tener restricciones. Entonces esta función básicamente, la respuesta es que su dominio es desde menos infinito, ¿sí? O sea, desde allá, desde menos infinito a más infinito. En esos casos se contesta que es todos los números reales para no poner desde menos infinito a más infinito. Lo siguiente que pide analizar es la imagen. ¿Sí? La imagen es los valores que toma la Y. Pero la Y no siempre toma todos los valores porque depende de X. En este dibujo se ve claro. Si yo veo, la Y no tiene valores acá abajo. A partir de acá para arriba empiezan a tener valores. Entonces, ¿cómo explico yo habitualmente para poder darnos cuenta? Bueno, la imagen es el único valor de todos los análisis, de todo el análisis que nosotros vamos a hacer, es el único valor que se observa sobre el eje Y. ¿Y cómo se observa sobre el eje Y? Muy sencillo. Pienso que estoy en un ascensor que va subiendo por el eje Y y que voy mirando hacia un lado y hacia el otro. Acá a la izquierda o a la derecha, ¿hay función? No, entonces ahí no tengo función. Sigue subiendo el ascensor hasta que llegue a un valor. Ah, mirá, acá yo miro hacia la izquierda y tengo un punto, que es el vértice. Ah, entonces a partir del -1 tenés función.
Y si seguís subiendo, ¿hasta dónde? Y las ramas siguen hasta el infinito. Entonces yo ahí llego a la conclusión que desde menos 1 hasta el más infinito, ¿sí?, la función tiene imagen. Bueno, bárbaro. Pero ¿por qué el paréntesis? Porque el infinito siempre va con paréntesis. Y acá, ¿por qué corchete? Porque el menos 1 está incluido, porque acá hay un punto. Si yo pusiera un paréntesis es porque no estaría incluido, ¿sí?, justamente ese menos 1. Después, ¿qué otras cosas tengo que analizar? Bueno, me pide que averigüe, ¿sí?, se pide analizar ordenada al origen, raíces. Bueno, la ordenada al origen ya la calculamos. Dijimos que la ordenada al origen era 4. 3, perdón. 3. Y dijimos que las raíces eran 1 y 3. Que se pueden escribir así las raíces o se pueden poner en forma de punto. ¿Sí? 3, 0 y 1, 0. Y acá lo mismo, este también lo puedo poner en forma de punto, que es 0, 4. Pero si lo responden así, 3, 1 y 3, está bien igual. Raíces. Y después te pide que analices, ¿sí?, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, ¿sí? Te pide el vértice para poder analizar el crecimiento y el decrecimiento, ¿sí? Pero estos intervalos yo los voy a analizar en otro gráfico para que podamos identificar cómo se hace, ¿sí? Acá tengo el mismo gráfico hecho con lápiz para poder llegar a entender qué quiere decir la positividad y la negatividad. La positividad es cuáles resultados de la función son positivos y cuáles resultados de la función son negativos. Los resultados de la función son valores de y. Por lo tanto, si yo estoy hablando de positividad, los valores positivos son los que están por encima del eje X y los valores negativos son los que están por debajo del eje X. Por lo tanto, yo voy a tener positividad, negatividad. Ahora, ¿cómo leo yo la positividad y la negatividad? Yo antes le dije que lo único que yo miraba sobre eje Y era la imagen. Todos los otros valores los miramos siempre de izquierda a derecha en el eje X, como leemos, de izquierda a derecha. Entonces, empezamos a pensar un poquito qué pasa con la función cuando estoy antes desde el menos infinito. Vengo caminando por el menos infinito. Yo me imagino caminando por el eje y miro y arriba, si yo extiendo infinitamente la rama, veo que la función está arriba. Entonces la función ahí, ¿cómo es? Y es positiva. Yo sigo caminando, ¿hasta qué momentos positiva? Y hasta que llegó a la raíz. La raíz, justamente, me hace cambiar la positividad y la función pasa de estar arriba a estar abajo. O sea que en esta parte que yo tengo acá, que la voy a pintar con verde, la función es positiva. O sea que si yo voy al conjunto de positividad, el conjunto de positividad por ahora es de menos infinito hasta el 1. Son todos valores de x, ¿sí? Desde el menos infinito hasta el 1. La función es positiva. Si yo sigo caminando, la función está por debajo, o sea que la función es negativa. ¿Hasta dónde? Hasta el 3. Entonces la función desde el 1 hasta el 3 es negativa, o sea que el conjunto de positividad, de negatividad, va a ser del 1 al 3. ¿Sí? Y ahora, si yo sigo caminando hasta el más infinito, la función vuelve a estar arriba, vuelve a ser de estar del lado de los valores positivos. O sea que sigo teniendo un conjunto de positividad desde el 3 al más infinito. Para unir estos dos se pone una U, que es
en realidad es el símbolo de unión de los conjuntos, ¿sí? Entonces, uno este conjunto con este son los dos positivos y este es negativo. Pregunta, ¿por qué le pongo paréntesis a todo? Bueno, los infinitos ya lo expliqué. Pero el 1 es porque el 1 está sobre el 0, no es ni positivo ni negativo. Entonces el 1 no es ni positivo ni negativo. Lo mismo el 3, ni positivo ni negativo. Son ceros, son raíces. Por eso los pusimos acá. Son raíces. El 1 y el 3 son raíces. ¿Sí? Después tengo el valor del vértice, ¿no? Que el vértice dijimos que era 2 menos 1 el punto del vértice. ¿Sí? Voy a escribir vértice acá para que no nos confundamos con los intervalos. Y ahí podemos averiguar quién es el otro valor, ¿no? El otro valor es el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Cuándo crece la función y cuándo decrece. Por eso volví a graficar la misma función para que ustedes puedan ver de otra manera. Si no es que ustedes la tienen que graficar 3 veces, con una vez alcanza. Lo que yo estoy haciendo es mostrarles con diferentes colores cada intervalo. ¿Sí? ¿Cómo es el decrecimiento y el crecimiento? Bueno, lo mismo. Sobre el eje X leo de izquierda a derecha, ¿sí? Porque si ustedes dicen, ah, no, pero mirá, las dos ramas van para arriba. No. Si yo leo de izquierda a derecha, si yo vengo por acá y yo pongo un autito acá, ¿qué pasa con ese autito? Ese autito cae hasta que llega hasta acá abajo. No importa la positividad y la negatividad acá. Acá importa qué pasa con el autito que cae. Entonces, esta parte de la función es decreciente. ¿Hasta dónde? Y acá sale automáticamente observar el eje y decir hasta el menos 1. No. Siempre valores de x. Desde el menos infinito. ¿Hasta qué valor de x? Hasta el 2. En el 2 de x termina de decrecer. O sea que la función es decreciente desde el menos infinito hasta el 2. Ahora, si yo quisiera que el auto siga hacia allá, lo tengo que empujar para que suba. Y si la función sube, la función pasa a ser creciente. De izquierda a derecha hablando, ¿no? Porque si yo lo pongo de este lado, el auto también va a caer. Yo siempre estoy hablando de izquierda a derecha. Lo empujo al autito y sube. Eso significa que ahí la función desde el 2 en adelante va a ser creciente. ¿Sí? Bueno. Esto es lo que se pide en el análisis. También pide máximo o mínimo, que el máximo y el mínimo justamente es el punto vértice. Yo tengo que aclarar si este punto es máximo o es mínimo. Si es el valor mínimo es porque es el que está abajo de toda la función. Y si la función me da al revés, o sea, vamos a ponerlo acá al costado, así, voy a tener un punto máximo. O sea que en este caso, el vértice es un punto mínimo. ¿Sí? Y una pequeña aclaración acá en estos específicos casos para poder graficar, ¿sí? X cuadrado. ¿Quién vendría a ser B y C? Y bueno, B vendría a ser 0 y C vendría a ser 0 porque no están. En este caso B vendría a ser 0, A es menos 1 y C es 1. En este específico caso, lo primero que tienen que hacer es hacer la propiedad distributiva. Porque x menos 1 al cuadrado quiere decir lo mismo que x menos 1 por x menos 1. Entonces a partir de ahí hago la propiedad distributiva. Después distribuyo el 2. En realidad la función que tengo que graficar es 2x cuadrado menos 4x más 2. Esta es la función que hay que graficar. En este caso, un medio es A, menos 1 es B y 0 es C. Y bueno, acá menos 1 es A, menos 1 es B y 2 es C. Las que tienen a A como un número negativo, ¿sí? La función es invertida, es al revés, es hacia abajo. Se llama concavidad. Esto es cóncava hacia abajo.
Si A es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Mucha suerte.